Hola, putazos. Tal día como hoy, hace un año, el 28 de abril de 2025, ocurrió en España el gran apagón. Sí, señores, hoy se cumple un año del gran apagón. Fue un día muy raro porque de repente se fue la luz en toda España. En toda España. Fue una cosa, tremendo aquello. Fue el apocalipsis eléctrico o energético, fue aquello. Terrible, terrible. Fue tremendo aquello. La cosa empezó como a las pasadas 12:30 del mediodía. Empezó la cosa. Empezó ahí la cosa y bueno, estuvo ya toda España, quitando Canarias y Baleares que sí se libraron un poco del apagón, en plan, se libraron del apagón total, pero también tuvieron problemas de electricidad, pero no tanto como en el resto de España. Las comunidades insulares se libraron, pero el resto no. Y desde pasar las 12:30 que empezó todo, pues estuvimos sin luz hasta prácticamente el anochecer. 9 horas seguidas sin electricidad. Oh, terrible, terrible. Fue un caos total. Los cercanías y el metro no iban, los autobuses iban hasta arriba, había multitud de atascos con coches y lo peor de todo, que el tráfico tenía que ser regulado por la policía ya que al no haber electricidad los semáforos no iban y tenían que ocuparse los propios policías de dirigir el tráfico. Tremendo, tremendo. Vamos a verlo desde mi perspectiva. Yo estaba ahí en el trabajo con mis compañeros en el trabajo y a las 12:33 de la mañana, pues de repente, plas, se nos va la luz. Se nos va la luz y no sé, al principio no nos parece tan grave, nos parece simplemente que se ha ido la luz sin más, ¿no? Hasta que vemos que el edificio está sin luz, pensamos que es algo local, pero luego, sin embargo, nos, eh, uno que llevaba la radio a pilas escucha que el apagón estaba siendo nacional en toda España, incluso por Portugal y parte de Francia, y que bueno, y eso, al principio no me lo creí que fuera en toda España a la vez, no me lo creí porque era algo de lo que no había precedente alguno, no había precedentes. Y bueno, pues eso, no dimos crédito a lo que oíamos, y oíamos la radio a pilas. Lo único que funcionaba eran las radios a pilas, ya que al no depender ni de internet ni de la red eléctrica, pues podía seguir funcionando, al igual que las linternas. Sin embargo, los teléfonos móviles también los podías encender, pero sin embargo no podías hacer llamadas porque no había cobertura. Al haberse apagado todo, pues no había cobertura y no podías apenas llamar. Y luego internet, olvídate. Al no haber electricidad, todos los wifis estaban desconectados. Y lo peor de todo, que al estar apagadas todas las antenas de estas de radio, televisión e internet, pues tampoco iban los datos móviles del móvil. Terrible, terrible, no podíamos hacer nada. Pero bueno, comimos y luego después, pues tuvimos que volver cada uno a nuestra casa como pudimos. Yo volví, yo volví, intenté volver aquí en autobús, pero al ver que había demasiada gente y que el autobús tardaba en volver, pues decidí irme andando. Y me fui desde mi trabajo, que está por ahí, en un sitio perdido. Tuve que atravesar medio Madrid. Tuve que andar medio Madrid para llegar hasta aquí. Para llegar hasta aquí tuve que ir andando. Y terrible, terrible lo que tuve que andar. Ni siquiera en Sevilla llegué a andar tanto. Y eso pues,
tuve que ir andando y bueno, vi que los semáforos no funcionaban, tenía que atravesar por ahí, atravesar los pasos de peatones a todo rápido, no vaya a ser que me atropellaran. Luego después pues, tuve que sortear la muchedumbre. Lo que sí me sorprendió para bien es que la cosa estuviera aparentemente tranquila. Eso me llamó positivamente la atención, porque ante un, una emergencia de tal calado como un apagón a nivel nacional, yo, yo lo que esperaba era que ocurriera lo que ocurría, lo que suele ocurrir en las películas, ¿no? Cuando ocurre una de estas cosas en las películas, ya sabéis, ¿no? Que se genera caos, que hay mucho caos y se producen disturbios y saqueos por toda la ciudad. En plan, un escenario apocalíptico, ¿no? En plan, un escenario apocalíptico donde todo se descontrola, hay disturbios y saqueos por toda la ciudad y bueno, en plan eso, ¿no? La típica escena apocalíptica, ¿no? Que toda la gente está ahí desesperada, roba, saquea las tiendas, coge lo que puede y se van de ahí y luego disturbios con la policía, eso, en plan con la locura. Y eso, ¿no? Eso es lo que esperaba encontrarme, ¿no? Eh, en plan, con una especie de selva urbana, en plan que se convertiría esto en la selva, ¿no? En una selva salvaje, pero en lugar de ser una selva con árboles, sería una selva con edificios. Y eso es lo que esperaba, ¿no? Que fuera eso, ¿no? Que yo esperaba que fuera así la cosa, ¿no? Que fuera como en las películas, que se saqueara todo y hubiera disturbios terrible, terrible, pero por fortuna no se llegó a ese punto. Y estuvo todo insólitamente tranquilo. Tuve que, en plan, pero eso sí, había mucha gente, claro, la gente tenía que volver a casa. Menos mal que llevaba las llaves, porque como no funcionaban los timbres, pues tenía que llevar las llaves y eso. Y luego lo peor fue aquí, que me tuve que, eso, no, y que había sudado tanto del trayecto que tuve que ducharme y como no había electricidad no se podía accionar el agua caliente y tuve que ducharme con agua fría. Y a oscuras, oh, terrible, terrible. Y luego me quedé, pues, aquí, ¿no? En mi habitación, esperando a que, yo que sé, a que volviera la electricidad. Fue la verdad que fue terrible, terrible. Fue una cosa sin precedentes lo de aquel apagón. Luego ya, al caer la noche, volvió poco a poco la luz a las distintas zonas. Obviamente no fue a la vez, la luz volvió de forma gradual a diferentes municipios. Y bueno, fue tremendo aquel día. Fue terrible, terrible. Sí. No, mejor no digo lo que pienso de quiénes son los culpables porque en verdad sabemos quiénes fueron los culpables, no sabemos. Sabemos quiénes fueron los culpables, pero para que no me baneen o para que no me censuren el vídeo o eso, y para no meterme en problemas, mejor me lo guardo para mí. En plan, mejor me callo que si no, irán a por mí seguro. Porque yo soy eso. Pues, espera, a ver. Fue fue otra de las canalladas a las que nos ha sometido el gobierno del malvado Perro Sánchez. El malvado fue otro de los atropellos a los que nos sometió el malvado Perro Sánchez, el maldito Perro Sánchez. Con él han pasado todo tipo de cosas randoms y malas, en plan, todo tipo de cosas raras y malas han ocurrido bajo su gobierno, el peor gobierno de la historia de España. Y sin exagerar, mucho peor incluso que el de Zetapero. Eh, pues sí, en plan, hay que enumerar todas las cosas raras y extrañas que han pasado durante el gobierno del Perro Sánchez.
que encima, bueno, al año de llegar, pues sacaron a Franco del Valle de los Caídos. Eso quizás lo aceleró todo. Después de eso, en 2020, la paranoia vírica. La paranoia vírica que nos encerraron ilegalmente en casa y que no podíamos salir a la calle ni hacer nada y se cancelaron multitud de eventos, ¿no? La paranoia vírica que me cago en su raza que encima España fue el último país en volver a la normalidad porque cuando aquí en España los bozales asquerosos fueron obligatorios, bueno, su obligatoriedad fue retirándose de manera paulatina en diferentes sitios, ¿no? Primero en exteriores al llegar el verano de 2021 y luego las interiores, la mayoría de interiores en primavera de 2022 y luego ya los transportes públicos y los hospitales en 2023. Los hospitales, que fue el último sitio que faltaba por quitar las mascarillas, la obligatoriedad la quitaron en verano, ya al llegar el verano de 2023. Cuando en Europa ya llevaban 2 años sin mascarillas, tú. En el resto de países europeos dejaron de obligar a llevar mascarillas en verano de 2021, justo cuando la OMS estaba por finalizada la pandemia. Y eso. ¿No? Mientras que si por el contrario en España nos mantuvieron con estas medidas asquerosas 2 años más. Lamentable. Luego, lo de la nevada Filomena. Bueno, eso fue más bien un accidente natural, ¿no? Pero sin embargo, el cómo se abordó la gran nevada del 2021 también fue responsabilidad directa del gobierno, ya que no se despejaron bien las carreteras y nos dejaron y nos quedamos incomunicados varios días, en plan y sin apenas poder ir por ahí, ya que la nieve nos entorpecía el tránsito por las calles. ¿Qué otra cosa más? Sí, el cómo se gestionó la gran nevada de 2021. Que lamentable cómo la gestionaron. ¿Qué otra cosa así mala nos hicieron? En plan así, qué cosa rara ocurrió. Lo de la... Bueno, sí, lo de los indultos a los golfos e independentistas, en plan los indultos y amnistía, eso fue vergonzoso también. ¿Qué otro atropello hicieron? Ah, sí, lo de la borrasca Berenice, mal llamada Dana, en Valencia, donde murieron multitud de personas por las riadas. Terrible, terrible. La dejadez del gobierno, tanto autonómico como nacional, ante esa tragedia. Lamentable. Y bueno, después lo del apagón, que es lo que nos ocupa, que nos dejaron sin luz durante todo un día. Y por último, el desastre de Adamuz de enero, del pasado mes de enero, que ocurrió el accidente mortal de Adamuz, donde 50 personas o incluso más perdieron la vida al descarriarse un tren y luego chocarse con otro. Terrible, terrible. Mira, quien todavía siga votando al PSOE o al Perro Sánchez, es que es tonto. Definitivamente le falta un tornillo, en plan. Definitivamente no tiene cerebro el que todavía siga votando al Perro Sánchez o al PSOE. De verdad, el peor presidente que ha habido en la historia de España. Quien todavía lo defienda es que no tiene cerebro. No tiene cerebro y es tonto. Es que de verdad. Quien todavía lo defienda es lamentable lo del gobierno del Perro Sánchez. El peor gobierno de la historia. Y bueno, fue tremendo esto, el apagón, la verdad. Bueno, putazos, espero que os haya gustado este vídeo conmemorativo. No olvidéis a darle pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.